Mire, le damos gracias al Señor Jesucristo de Nazaret en esta hora tan preciosa que nos dio la vida un día más. Gracias le damos al Dios Todopoderoso. Déjeme decirle que tenemos que tener un corazón agradecido con Dios. Sea agradecido con Dios sobre toda cosa en esta tierra. Sea agradecido con Dios porque Él le da la vida, Él le da el trabajo, Él le da el aliento. Él le da que sus hijos estén bien, Él le da el trabajo, Él le da el poder para caminar, para respirar, para mirar. Mucha gente está ciega, mucha gente no puede caminar. Y entonces si yo estoy bien de todos mis miembros, ¿por qué no voy a ser agradecido? Mucha gente está enferma y yo estoy bien, ¿por qué no voy a ser agradecido? A Dios le agrada que el hombre sea agradecido, que su creación sea agradecido. Entonces usted en este día que amaneció, sea agradecido con el Señor Jesucristo. Mantenga un corazón agradecido con Dios para que Dios se agrade de usted. Entonces, en esta hora pues vamos a hablar un poco sobre el entendimiento, que el hombre entendido se aparta del mal. Miren, estos tiempos que son los últimos tiempos de esta tierra, son los últimos tiempos de los seres humanos. Tengo que apartarme del mal. El mal ha existido siempre, siempre desde Adán y Eva. Desde antes de Adán y Eva, Satanás se le metió el mal en su corazón y quiso sentarse en el trono de Dios. Imagínense hasta dónde llega el mal. El mal ciega el entendimiento, cegó el entendimiento de un querubín que la Biblia dice que Dios lo hizo perfecto. ¿Me entiende? Y lo llamaron Luzbel, y ahora es el diablo, el dragón, el enemigo. Todo lo feo es el diablo, todo lo malo es Satanás. Pero no podemos negar lo que dice la palabra de Dios, que era perfecto en sus caminos. Entonces se torció. Entonces nosotros, mire, siempre ha existido el mal y va a seguir existiendo hasta el último día que Dios corte a todos los pecadores. Entonces usted sea entendido porque vienen tiempos malos, vienen tiempos de desgracia, vienen los juicios de Dios. La gente piensa que Dios es un Señor que está sentado en el cielo que no hace nada, no se confunda. ¿Me entiende? Dios es Dios y Él va a traer juicio a todas las personas que hacen lo malo, los que no quisieron entrar al Evangelio y los que no quisieron obedecer su Evangelio, también los que están adentro. Entonces aquí en el libro de Proverbios 16, le quiero decir, dice, el sabio teme, está hablando de un hombre, el sabio teme y se aparta del mal. Yo tengo que tener temor a Dios, le tengo que pedir temor a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y tener temor es aborrecer el mal. Yo tengo que aborrecer el mal. Yo tengo que salir de las cosas del mundo. No toda la gente va a ser salva, porque usted ve, no toda la gente quiere las cosas de Dios. Si no, el sábado y el domingo estuviera la gente metida en las iglesias, llenas estuvieran las iglesias, no hubiera cárcel, no hubiera bares, no hubiera donde bailan las mujeres desnudas, no hubiera borracheras, no hubiera cevicherías donde se van a amontonar los hombres a tomar, no hubiera nada de eso. Ve allá donde yo vivía, en la 9ª calle y 13 avenida, donde está el tren, pasa el tren donde están las prostitutas. Siempre, como 20 años viví ahí, y siempre están los hombres parados, allá afuera, y las prostitutas en las puertas paradas. Ahí están los hombres todo el día viendo a las mujeres. Tal vez que no tienen dinero para entrar y solo van a ver, ¿va? Pero todo el día es así, ¿me entiende? A una prostituta de ahí le entran 20, 30 hombres, porque yo viví ahí 20 años y yo sé cómo funciona ahí. Entonces el pecado la gente no quiere, o sea, la salvación es para todos, pero no todos se quieren salvar. Entonces, usted sea inteligente, usted tenga entendimiento por medio de esta palabra, por medio de los videos que le estamos haciendo, sea inteligente, agarre la palabra, échele mano a la vida eterna, así dice la palabra de Dios, eche la mano a la vida eterna para que usted sea salvo en el día que usted se muera o en el día que ha de venir, que el Señor Jesucristo se lleve su alma, el alma de sus hijos, el alma de su esposita, de sus hijos, de su familia. Sé inteligente porque mire, el castigo del pecado, el pago del pecado es la muerte, y el castigo es muy fuerte, el castigo es muy tremendo, porque Dios no hizo el infierno para los hombres. Dios no hizo el infierno para los hombres, Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero conforme usted va siguiendo las cosas malas, como Satanás tiene en su corazón cosas malas,
usted va a tener el mismo pago que Satanás, el mismo pago, ahí va a ser el lugar de tormento. Dios hizo al hombre para que se vaya al reino de los cielos. Entonces, miren, el hombre, dice, mas el avisado, el sabio teme y se aparta, mas el insensato se muestra insolente. Insolente es abusivo y confiado, se confía que no va a pasar nada, y cuando viene, le viene el sopetón duro, y ahí ya no hay retorno, ya no hay regreso. En la muerte ya no hay retorno, ya no hay regreso. Por eso se está predicando la palabra de Dios todos los días, no solo yo, sino mucha gente que tiene al Señor Jesucristo en esta tierra para predicar su palabra. Siempre se ha predicado. ¿Por qué? Porque se ha predicado porque Dios es justo y Dios ama la justicia. Y Dios practica la justicia. Mire, Dios es justo y practica la justicia. Entonces todos los días se predica la palabra de Dios. Entonces, mas el avisado mira bien sus pasos, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente. Pero mire, el versículo 15 dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Tengo que ser avisado, tengo que ver mis pasos, por dónde voy a caminar para que no tropiece en camino de muerte. Entonces, miren, la forma de cambiar, la forma de ser diferente, la forma de hacer las cosas bien es entrar a los caminos de Dios, entrar a los caminos de Dios. Usted entre al camino del Señor Jesucristo, arrepiéntase, eso es lo que Dios quiere, arrepiéntase y entréguele su corazón al Señor Jesucristo y usted va a ser bendecido. Pero mira, aquí en la iglesia cristiana también hay algo, que no todas las iglesias cristianas predican la verdad. Usted tiene que estar en una iglesia que se predique la verdad, usted tiene que ver las ordenanzas que de verdad están puestas en la Biblia. Por eso tiene que estar en la Biblia y tiene que tener el Espíritu Santo de Dios. Por eso es muy importante el arrepentimiento. Esa es la entrada del arrepentimiento. Y segundo es el bautismo en las aguas para perdón de pecados y para que usted comparta la muerte del Señor Jesucristo. Así como Él murió, usted va a morir en las aguas, va a salir el hombre nuevo. Y si Él murió y Él resucitó, usted también va a resucitar. Estamos compartiendo la muerte, y así como Él resucitó, estamos compartiendo la vida. Mira qué precioso es el Señor Jesucristo. Pero usted entre a los caminos de Dios, porque mire, es un versículo tremendo, pero bonito, pero desecha a mucha gente. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Si su pariente se murió sin Cristo, está en el lugar de tormento. Si su pariente se murió sin el Espíritu Santo, sin el bautismo, está en el lugar de tormento. Pero tengo que tener el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que me va a ayudar para tener obediencia. Para salvarme tengo que tener obediencia, tengo que estar lleno del Espíritu Santo, tengo que estar sin mancha y sin arruga. O sea, eso significa santidad. La santidad es apartarse de lo malo. Me tengo que apartar de lo malo. Ya no tengo que hacer lo mismo. Hermano, pero yo no puedo. Fíjese que yo hago cosas malas y no las puedo dejar. Yo también las hacía. Yo también hacía las cosas malas. Y yo sé, porque ya pasé por ahí, que no se vive bien. No se vive bien. Se vive mal. ¿Me entiende? Se vive mal. Aunque usted diga que vive bien, no se vive bien, porque yo ya pasé por ahí. Yo fui adúltero, fui marihuano, fui cocaína, inhalé pegamento, inhalé gasolina, inhalé tiner. Yo sé, y fui envidioso. También fui envidioso y fui egoísta también, y fui malo también, ¿me entiendes? Yo le metí el pie a quien se me pusiera. A mí no me importaba a nadie, y no tenía amor. Yo odiaba a todo el mundo y a sus habitantes, y principalmente me odiaba yo. Pero Dios cambia. Por eso la Biblia dice, mira el versículo, dice que Dios reedifica sobre las ruinas. Donde ya no hay nada, Dios reedifica. Déjeme ir al siguiente video.